Guillermo, lo único organizado en Paraguay es el crimen y el fútbol. Y el fútbol, sí. Y el fútbol. Y estamos con un especialista, fútbol. el sociólogo Carlos Aníbal Peris. No, el especialista en fútbol soy yo. Ah, El especialista en todos estos temas de crimen organizado, porque es un estudioso, desarrolló tesis y posiciones y posturas con relación a eso y todo lo que implica, a ver un poco como deterioro de la sociedad paraguaya. Buen día, Carlos Aníbal Peris. Hola Marcos, tanto tiempo, un fuerte saludo. ¿Verdad? Tanto tiempo. ¿Cuántas veces lo que supuestamente teníamos que almorzar ya? Y no sé Marcos, creo que hace como 20 años por ahí que nos conocemos Marcos y nos debemos almuerzo de hace 20 años. Sí, hace por ahí. Menos para no contar nuestra edad, ¿verdad? Pero por ahí va, ¿verdad? Por ahí va. Por ahí va. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Espectacular Marcos, estamos hoy presentando lo que fue el índice que se publicó ayer, que estuvimos haciendo durante 6 meses para la Organización de Lucha Mundial contra el Crimen Organizado, en el cual el Paraguay se posiciona como el cuarto país con mayor presencia de crimen organizado en el mundo. El cuarto en el segundo mundo. en el mundo, así mismo, es en el mundo, ¿verdad? Es decir, el Paraguay, es decir, cuando hicimos ese índice, se tuvo en cuenta dos factores. El primer factor que se tuvo en cuenta es qué tan complejo está el crimen organizado en Paraguay. Y en cualquier parte de la geografía que nos vayamos en el país, vamos a encontrar alguna presencia del crimen organizado. Entiéndase, el tráfico de drogas está. Tráfico de armas está, crímenes contra el medio ambiente a través del tráfico de especies está, todo lo que es la cuestión de trata de personas, el turismo sexual, hay muchísimo en Encarnación, en las ciudades turísticas, digamos, ¿verdad? Es decir, el crimen organizado se complejizó, para decirlo de una manera más rápida. Eso le posiciona al Paraguay en el cuarto a nivel mundial, porque además que el crimen organizado se complejiza, es decir, lo tenemos en todas sus formas, la capacidad que tiene el Estado para intervenir en eso disminuye. Es decir, el crimen organizado aumenta, pero el Estado no está dando las respuestas. Entonces eso hace que el índice crezca y nos posicione en el puesto número 4, Guillermo. Perdón, ¿quién tomó esta medición? Bueno, esta medición agarró y tomó una organización que se llama, es una organización con sede en Estados Unidos. De hecho está financiada por el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado, que se llama Lucha contra el Combate contra el Crimen Organizado. Y por Paraguay el que estuvo haciendo el índice fui yo. Ah, ya. ¿Eso dónde se puede acceder? ¿Dónde se puede leer eso? Bueno, eso de hecho está en la página, ¿verdad? Pero incluso también, si querés, te puedo dar, digamos, te puedo dar la dirección del index, ¿verdad? Si me esperas un ratito te doy. Sí, después nomás pasanos. Bueno, pero es súper fácil, ¿verdad? Es ocindx.net. Ajá, ok. Y ahí está el informe. Claro, ahí está el informe. Cuarto a nivel mundial. Perdón, pero yo tengo que yo soy como esos alumnos que tienen que repetir la lección. Cuarto a nivel mundial. Cuarto a nivel mundial en cuanto a la incidencia del crimen organizado en la sociedad. Así mismo, estamos cuartos a nivel mundial y segundos a nivel americano. ¿Quién es el primero? El primero es Venezuela, ¿verdad? Por la cuestión que, bueno, en Venezuela sí hay una mafia estatal establecida, especialmente a través de la consolidación del cártel de los soles, que justamente son los militares que llevan la cuestión de todo el tráfico de drogas en Venezuela, ¿verdad? Aníbal, hace poquito veíamos unas imágenes en México donde los narcos entraban, creo que del cártel de Sinaloa, y eran recibidos como héroes por una población. ¿Viste esas imágenes? Sí, vi. Y de eso, ¿Paraguay está lejos? ¿Está medianamente cerca o estamos cerca?
No, son hipótesis de trabajo de hecho que manejamos, Marco, ¿verdad? Es decir, el crimen organizado siempre necesita de un territorio que tiene que controlar, pero siempre tiene una expansión en el territorio. Es decir, de hecho, eso que vimos, de que, por ejemplo, hubieron atentados el año pasado en un festival en San Bernardino, o que, por ejemplo, hubieron asesinatos en un supermercado aquí sobre la calle España, ¿verdad? Es decir, el crimen organizado no tiene conciencia social, el crimen organizado no conoce de pactos de hasta acá vos podés llegar, sino que simplemente avanzan, ¿verdad?, en lo que es la conquista del territorio, porque el territorio es lo más importante para el crimen organizado, porque justamente controlar un territorio le permite poder llevar sus ilegalidades. Por eso vemos que los enfrentamientos sangrientos entre ellos o con el Estado es por el control del territorio. Así mismo es. Y de hecho, una de las cosas que marcamos en este informe es que hoy en día el crimen organizado en Paraguay se explica porque tienen un mayor poder de fuego, es decir, tienen mayor logística, tienen más capacidad de fuego, tienen más capacidad operativa que el Estado. Pero otra cosa muy importante, Marcos y Guillermo, ¿verdad? No se puede entender lo ilegal en este país si es que no recurrimos a elementos legales. Claro. A ver, me voy a explicar en este punto. Sí. No hay contrabando si la aduana no está metida en algún grado. Claro, es decir, la literatura, cuando estudia, es decir, la literatura científica en los 90, en los comienzos del 2000, ¿qué era lo que decía? Decía, bueno, hay dos mundos. Está el mundo legal y está el mundo de lo ilegal. Sí. El mundo de lo legal es el Estado, es lo bueno, es lo que combate a la criminalidad, y lo otro es lo oculto, lo escondido, lo sumergido. Bueno, hoy en día... Como dos cosas antagónicas. Claro, ¿verdad? Son dos cuestiones antagónicas, dicotómicas, que luchan, ¿verdad? Bueno, hoy en día si nosotros vemos... que es de hecho el ejemplo que nos sirvió en en el informe. Si es que nosotros vemos esa avioneta de cocaína que baja en Alto Paraguay, más precisamente en Toropampa, y de ahí se mueve a un puerto legal del que después sale en container y llega al Uruguay o llega a Buenos Aires para irse a un barco, es decir, de que pasa de la barcaza al barco, ahí el único agente ilegal es el narcotraficante. Claro. Todo lo que estuvo en esa cadena, desde la avioneta que cayó, sí. Fuerza Aérea, aduana, prefectura, gendarmería, todo está metido. Claro, fue el policía, claro. Fue el dueño de la estancia, fue la persona que hace de vigía en el puerto, es importante eso decir, es el capitán del barco, es decir, hay un montón de agentes legales, privados y públicos, que están metidos en la cuestión del crimen organizado, y por eso es que el crimen organizado se complejiza en este país. Vos sabés que cuando vemos que se habla de Paraguay como una especie de milagro económico sudamericano, clima de negocio y compañía, y los números y todo eso, siempre yo pienso un poquito cómo se oculta el impacto real que tiene toda la economía que viene del crimen, el negro, todo lo que es en el Producto Interno Bruto paraguayo real, ¿verdad? Sí, sí, de hecho la circulación del capital hoy, Guillermo, está muy ligada también con lo que es la circulación del capital de lo que podría ser el crimen organizado, ¿verdad? Nosotros llegamos a tener un trabajo de campo muy interesante en el Chaco, y en el Chaco vemos mucho lo que es la compra de los terrenos de ganadería. Sí. Claro, ¿verdad? De las estancias que están profundamente relacionadas con la cuestión de la bajada de avionetas, pero también rutas compartidas. Vos, por ejemplo, si te vas a Alto Paraguay, vas a ver que muchas de esas estancias tienen hasta el control de la ruta. Entonces, ¿por qué controlan la ruta? Bueno, la ruta se controla porque justamente son espacios compartidos que unen lo que es Bolivia con
con Brasil, ¿verdad? Y pasando por la frontera seca que tiene con el Paraguay, porque eso después se une con Concepción, Claro. y ahí se tiene el control territorial que hablábamos antes, que es tan importante. Claro. Bueno, pero ¿cuál es la fachada de eso? Bueno, la fachada es la ganadería. La ganadería, los inversores Paraguay, extranjeros que que es están un lugar fascinados con el Paraguay. Sí. Claro, ahora el Paraguay, que es un lugar perfecto para venir a invertir, que tenemos pocas cuestiones restrictivas. Bueno, es decir, cuando yo digo no se puede entender lo ilegal sin recurrir a lo legal, Sí. yo no me refiero solamente al policía, al fiscal, al juez, no, al empresario también, Ya. al dueño de estancia, Al transportista, sí. al transportista, ¿verdad? Qué bárbaro. Ahora, un país con instituciones tan débiles se encuentra en condiciones muy desventajosas para enfrentar este fenómeno. Sí, se encuentra en condiciones muy, de mucha desventaja, ¿verdad? Pero ahí también la pregunta que nos tenemos que hacer en este punto es ¿qué tanto el Estado paraguayo quiere llegar a combatir eso? Y hay una teoría sociológica que es así muy luego, interesante. así luego, Aníbal. ¿Cómo? Sí. Así luego. Mira sí, que es fuerte lo que decís. ¿Qué tanto quiere el Estado paraguayo como Estado combatir esto? Porque en realidad si combatimos esto, terminan los empresarios uruguayos, los empresarios de otros países, argentinos, que van poblando el Chaco con los brasileros, ¿verdad? Entonces, Marcos, por ahí más o menos viene qué tanto quiere combatir el Estado. Marcos, mira, incluso te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Esta es una teoría sociológica que nace en la Argentina, y más precisamente el autor se llama Matías Dewey. Matías Dewey, cuando él se va a estudiar los mercados ilegales en la Salada, que es un mercado muy grande de falsificaciones en Argentina, la Salada. el tipo pilla que los principales promotores de las ilegalidades Son los agentes públicos. son los agentes estatales. Claro. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que ahí consiguen esa caja B que les permite financiarse. Bueno, esa misma lógica nosotros vemos acá. Y te voy a poner un ejemplo más, y este ya es un ejemplo de caso de estudio que llevamos en una comunidad cultivadora el año pasado en San Pedro, donde ellos cobran 5 millones, es decir, el cultivador de marihuana agarra y cobra 40, es decir, por llegar a cultivar 8 hectáreas, ellos cobran 40 millones de guaraníes. De esos 40 millones de guaraníes, 30 millones se van en coima. Claro. decir, O sea, el gran socio de negocio del Estado. Claro, y incluso cuando les hacemos las entrevistas cualitativas a los cultivadores, ellos nos dicen, nosotros lo que más queremos es que esto se legalice, porque si esto se legaliza, no vamos más a tener que pagar coima. Claro. Es decir, ¿quién es la gente que no quiere que se legalice? El que se beneficia de la coima. Bueno, ese es el agente policial, el policía anti-aviceato, y en definitiva un montón de organismos que están ahí en la zona. ¿Qué muchos temas hay para hablar con Aníbal? Aníbal, realmente, después de 20 años a cumplir tu promesa, será, y veníamos a desayunar acá con Guillermo, con Anabel, y vamos a hablar en la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley. Yo invito. Acá Guillermo invita el desayuno, y nosotros le vamos a agregar algunos que otros condimentos. Porque en realidad demasiado grave es lo que nos decís. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo así un terror cuando veo la película esta de Liam Neeson, ¿verdad? Neeson. Búsqueda implacable, cuando le secuestran a su hija y él va a buscarla a Europa, ¿verdad? Entonces yo decía, esto pasa en Croacia, en Ucrania, y vos estás diciendo que acá en Encarnación pasa. Entonces me asusta. Le asusta al teleoyente, a todos. Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir? Pero todo eso tenemos que hablar, no sé, en 1 hora, 2 horas, o de por ahí toda la mañana acá, en el Imperio de la Ley. ¿Te comprometes con nosotros, profesor, doctor, jurisconsulto cuasi romano? Cuando vos quieras, Marcos, un café, y si me dejas fumar ahí como calé, estoy ahí. ¿Qué problema? Ahí vamos a habilitar acá el extractor. Vamos a hacer una excepción. Vamos a habilitar el extractor acá en la cabina,
y vení. No sé si la semana que viene te queda bien, lunes, martes, miércoles. El martes, Marcos. El martes. Estamos acá El de martes. 8:30 a 11. El Perfecto. desayuno a cargo de Guillermo y alguna otra cuestión a cargo de Anabel. Y yo pongo el cigarrillo. estómago. El cigarrillo. Dale. Anabel también te puede acompañar con el pucho. Dale, Marcos. Cierto. Dale, Marcos. Dale, espectacular. Profesor, muchísimas gracias por esta comunicación y te esperamos el martes, ¿te parece? Dale, Marcos. Un fuerte abrazo. Saludos a Anabel y a Guillermo. Gracias, un placer. Gracias, doctor. ¿Qué le Usted parece, está señor? escuchando Me parece un tipo PDS. sumamente interesante. Y me parece una de esas Yo tengo miedo personas. a ese tipo. Un No golpe sé. de realidad vos sos una muy persona fuerte. Vos sos mi amigo, entonces yo a nivel de Guillermo, a nivel Vos de sabés que Aníbal Peris. hablar contigo es perder el tiempo, salvo cuando se acerca algún amigo.